Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Yat, maestra de la Escuela Regional de Arte Alfredo Galvez Suárez del curso de Dibujo Artístico 1. El día de hoy veremos el tema de claroscuro sobre figuras geométricas. Una vez ya dominado el tema de figuras geométricas en 2 y 3 dimensiones, veremos cómo aplicarle el volumen a las figuras de 3 dimensiones. Este volumen se lo podemos aplicar por medio del claroscuro. El tema que vimos anteriormente fue la escala de valor, cómo llegar del color claro o de la luz hacia la sombra, pasando por las tonalidades de grises. Eso entonces lo aplicaremos hoy a las figuras geométricas para poder darles volumen a todas las figuras que vimos anteriormente. Entonces, el primer paso que debemos hacer es trazar nuestro cubo. Aquí ya lo tengo adelantado. Utilizamos el mismo procedimiento que utilizamos para realizar los cubos cuando vimos figuras geométricas. La diferencia es que aquí debemos de trazar todas las líneas de la estructura del cubo lo más suave que podamos. Podemos utilizar un HB, un 2B, pero siempre haciendo los trazos con la mano bien suave para que no nos queden muy marcados. Si lo hacemos muy marcados, esto se va a quedar marcado en el papel y se verá cuando hagamos el claroscuro. Entonces lo que hacemos ahora es empezar a sombrear. Podemos utilizar un lápiz 2B o un 3B para empezar a sombrear y poco a poco vamos haciendo nuestro sombreado en las caras del cubo. Cada vez que le apliquemos una capa de sombreado a la cara, se va a ir perdiendo la estructura que hicimos anteriormente para hacer el cubo. Y el sombreado es el mismo procedimiento que hicimos para la escala de valor, haciendo trazos uniformes a lo largo de nuestra figura. Siempre empezamos sosteniendo el lápiz con la mano bien suave para evitar que se nos canse rápidamente y hacer trazos más intensos. Y también debemos de evitar espacios en blanco. Cada vez que vayamos a hacer un sombreado debemos de elegir una dirección para realizar este sombreado. La dirección es en la que mejor nos sintamos cómodos, no importa si es horizontal, vertical o diagonal, pero será la única dirección que trabajemos en toda esa cara de la figura. En este caso yo empecé a hacer mis trazos de manera horizontal. Eso quiere decir que yo en toda la cara debo seguir haciendo los trazos de manera horizontal y evitar mezclar trazos o hacerlo para todos lados, ya que esto se verá al final y evitará que mi tono sea uniforme. Lo mismo hacemos en la siguiente cara del cubo. Podemos ir haciendo los trazos conforme va la figura. En este caso yo elegí que los trazos sean de manera diagonal, pero podemos continuar siempre con los trazos horizontales o verticales, como mejor nos sintamos cómodos. Siempre siguiendo el mismo trazo en toda la cara de la figura para evitar que se nos vea demasiado marcado. Y así sucesivamente continuamos con los trazos en toda la cara del cubo. Al realizar nuestro trazo debemos asegurarnos de evitar pasarnos de la línea y evitar dejar demasiados espacios en blanco. Nuestro trazo siempre debe ser uniforme y como podemos observar, la estructura o las líneas que teníamos para formar el cubo se nos van desapareciendo. En este caso debemos de elegir un punto donde nos pegue la luz. La luz la podemos colocar del lado derecho, del lado izquierdo, arriba o abajo, en el lugar que queramos. Una vez elegido nuestro punto de luz, eso nos indica
dónde estará nuestra sombra. Por ejemplo, la luz la podemos ubicar en este lugar. Eso quiere decir que en la cara de arriba nos pega más la luz y el lado opuesto donde tengamos la luz será la sombra. Eso quiere decir que la cara que tengamos en este lugar será la que se verá más oscuro. Por lo tanto, es la cara a la que yo le debo pasar más capas con el lápiz para que se vea más intenso. Podemos aplicar la segunda capa con el mismo lápiz o podemos cambiar a un lápiz de mina más suave. En este caso podríamos utilizar un 4 o un 5B. Y procuramos aplicar una capa uniforme a toda la cara del cubo. Luego, para tratar de desvanecer las líneas que nos quedan marcadas, simplemente tratamos de difuminar con el mismo lápiz de manera bien suave para lograr la uniformidad en esta cara del cubo. Y luego solo vamos ubicando dónde queda nuestra luz para saber dónde va a estar el color más claro. En este caso, la sombra viene degradada desde este punto y se degrada poco a poco hasta llegar a nuestro punto de luz. Para llegar a este punto, empezamos siempre del color o de la tonalidad bien suave y poco a poco la vamos intensificando. Y así sucesivamente trabajamos en todo el cubo hasta lograr que se vean las caras con 3 tonalidades. En este caso, la cara superior, que nos queda la luz, la cara frontal, donde nos queda el medio tono, y la cara lateral, en donde tenemos la sombra. Por último, siempre debemos de colocar la sombra proyectada. La sombra proyectada es la sombra que el mismo objeto va a proyectar sobre la superficie en la que está. En este caso podríamos aplicar la sombra del lado opuesto a donde tenemos la luz. Y siempre la sombra debe ser con la misma forma de la figura. La sombra en este caso no podría ser con forma circular, ya que nuestra figura es un cubo. Entonces la sombra sigue la misma forma de la figura. Y vamos degradando poco a poco. Y así trabajamos sucesivamente hasta lograr un degradado uniforme. El siguiente ejemplo será la esfera. Aquí ya tengo previamente dibujada la esfera, que sería el primer paso a realizar. Para hacer el sombreado en la esfera debemos de dibujar muy suavemente círculos al interior. Estos círculos me van a indicar dónde está la luz, dónde están los medios tonos, la sombra y el reflejo. En este caso elegí que mi fuente de luz sea esta, en esta dirección. Por lo tanto, el círculo se queda completamente blanco del papel. El círculo intermedio sería las tonalidades intermedias. El siguiente sería la sombra y por último el reflejo de la luz. Entonces vamos siguiendo el mismo procedimiento que venimos trabajando, aplicándole por capas nuestro sombreado y tratando de ir difuminando
con el mismo lápiz. Para difuminar debemos evitar siempre difuminar con el dedo. Esto no lo podemos hacer porque al final manchamos nuestro dedo y va a hacer que manchemos nuestro formato y la figura se verá sucia, se verá que también frotamos y a veces podemos quitar la textura del papel. Entonces siempre debemos difuminar con el mismo lápiz. Para difuminar lo hacemos de manera suave y esto evitará que la línea quede muy marcada. Siempre seguimos la forma de la figura. Y podemos ir cambiando de lápiz a uno más intenso si lo necesitáramos. Y el siguiente paso, ya podemos ver cómo se intensifica la sombra y cómo con el mismo lápiz fuimos difuminando para desvanecer estas líneas que me quedaron demasiado cortadas. Con el mismo lápiz lo voy difuminando para que se pierda esa línea. Para difuminar tomamos el lápiz de manera muy suave y evitemos tomarlo muy cerca de la punta. Mientras más alejado le haremos menos presión y eso me ayuda a que mi trazo sea fluido y que sea suave para lograr difuminar. Una vez ya tengamos bien difuminado todo, indicado donde tenemos la luz, todos los medios tonos, la sombra y el reflejo, marcamos dónde está la sombra de la figura, la sombra que proyecta sobre la superficie y la vamos degradando también con el mismo lápiz. Siempre vamos del color oscuro hacia el claro para que se vea el degradado de la sombra y que de esta manera nuestra figura adquiera volumen y la tercera dimensión. El siguiente ejemplo sería el cono. Tenemos lo mismo para el cono. Dibujamos el cono como lo hicimos en su estructura en la lección anterior. Empezamos a difuminar suavemente por capas y cuando llegamos a las siguientes capas más oscuras podemos utilizar un lápiz más suave, un 5B, un 6B, o podemos utilizar el mismo lápiz que estamos utilizando, pero aplicamos mayor intensidad a nuestro papel para que se logre ver la sombra. Y siempre recordar seguir la forma del objeto. En este caso yo estoy sombreando de esta manera, siguiendo la forma del cono. Por ejemplo, en los bordes sombreo como va la forma de la figura, con esta curvatura, para que la forma nos quede bien definida y se entienda la estructura, que en este caso sería el cono. Una vez ya bien difuminado nuestro claroscuro de la figura, trazamos la sombra que proyecta y lo mismo, empezamos a sombrear de manera uniforme para la sombra proyectada. Y eso sería todo para el estudio del claroscuro sobre figuras geométricas en 3 dimensiones.